la música clásica está pasada de moda. Hay mucha gente joven, cada vez más de hecho, que va al conservatorio y que estudia piano, que estudia violín. ¿Para qué sirve la música? El ser humano desde siempre ha hecho música. El objetivo final no es entretener. Un chaval más pequeño no tiene miedo nunca. Y el miedo es una cosa que es fantástica si se sabe utilizar bien. José María Inglés es pianista desde los 5 años y Premio Nacional de Música. Nos habla de los esfuerzos que debe hacer un músico para conseguir sus objetivos, así como construir tu fortaleza mental a través de la pasión. Y sobre todo nos intenta explicar con palabras algo mágico, el lenguaje de la música. Muchísimo más difícil memorizar y aprender algo sin saber lo que significa que sabiendo lo que significa. ¿Tú podrías llegar a ser capaz que pianista está interpretando una obra por su deje? Si yo estoy convencido de que a mí me cuesta 3 meses preparar una obra, mal. ¿Crees que la inteligencia artificial acabará afectando la música clásica? Dejarte llevar por las emociones no juega mucho a tu favor. El objetivo principal no es emocionarse él, sino emocionar al resto. Mi sueño sería... Chema, ¿la música clásica está pasada de moda? A ver, pues entiendo que no, porque quiero decir, yo tengo 27 años y estoy ahí con el piano que no paro y luego hay mucha gente joven que... cada vez más, de hecho, que va al conservatorio y que estudia piano, que estudia violín y que le encanta la música clásica. Al final es algo que obviamente, digamos, no consume todo el mundo, pero que a nivel de números, pues cada vez somos más. ¿Cada vez somos más en los conservatorios? Sois más jóvenes, sí, no me considero. Sí. Y los conservatorios cada vez necesitan más espacio. ¿Sí? Sí. ¿Está bien de recursos los conservatorios? Aquí ya me pillas un poco. Entiendo que depende un poquito del sitio, depende un poquito de la zona y de qué conservatorio, pero seguramente, pues como todo sea mejorable y a nivel de instalaciones, pues seguramente pues pueda tener un poquito más de atención. Chema, ¿para qué sirve la música? A mí me interesa mucho entender para qué sirve la música, porque está presente en toda nuestra vida, en mogollón de ocasiones, de momentos, de situaciones, pero ¿para qué sirve la música? No sé si es tanto una cuestión de utilidad, es decir, obviamente que tiene pues hay a gente a la que le sirve pues para desconectar, hay a quienes le sirve pues para pensar, para olvidarse un poquito de su día a día, pero más que tenga, digamos, una utilidad, al final el ser humano desde siempre ha hecho música y se ha expresado a través de la música, ¿no? Entonces, al final creo que es un lenguaje como otro cualquiera y que bueno, pues que tiene que de alguna forma es inherente a nosotros, ¿no? Entonces, hay mucha gente que lo consume o que lo hace por una cuestión de necesidad. ¿Y tiene que ver con el entretenimiento? O sea, la música... Sí, puede servir. Tiene una parte de entretenimiento que es muy importante, claro. Pero es un arte al fin y al cabo. Claro, porque digamos el objetivo final no es entretener, o sea, entretener es una parte fantástica, pero como cualquier tipo de arte, pues al final pretende cierta reflexión o contar algo o expresar algo, ¿no? Que ese es el objetivo principal. Luego, pues que entretenga es algo fantástico, ¿no? Pero eso, se supone que un artista es alguien que busca un lenguaje, pues sea la poesía, es decir, escribir, ¿no? Pintar un cuadro, los colores, o juntar unos sonidos para decir algo. Que esa es un poco el porqué, ¿no? De por qué yo toco el piano o por qué otros pues pintan un cuadro. Que antes hablábamos, antes de la entrevista, que al final para una misma obra... Puede haber dos pianistas que lo interpreten de una forma diferente, no lo interpreten, ¿no? Pero que seas capaz. Pero tú podrías llegar a ser capaz de quién está interpretando, de qué pianista está interpretando una obra por su deje. Claro, o sea, al final no creo que se puede pretenderse distinto, pero suenan distintos porque son distintos. No sé yo si hay muchísima diferencia entre la obra de arte o el artista y su persona. Entonces, claro, pues ¿reconocerías a alguien por su voz? Pues seguramente sí. A veces, si la voz es muy parecida a otra persona o quizá no conozcas demasiado, es más difícil de saber, ¿no? Pero bueno, estoy seguro de que a tu mejor amigo, a tu hermano o a tus padres sabes cómo caminan, sabes, los conoces, ¿no? Sabes cómo suena su voz. Entonces, pues de la misma forma,
tú puedes escuchar dos versiones de un mismo nocturno de Chopin y saber probablemente pues, de qué pianista se trata, claro. ¿Por qué crees que la música clásica es importante? ¿Por qué tiene que persistir la música clásica? O sea, en mi caso yo no creo en que se tenga que preservar algo por el hecho de que tenga que seguir existiendo. Yo creo que esto va un poco ligado a lo de antes, es decir, creo que nadie, en mi caso no, nadie me ha empujado para estar tocando el piano. Creo que nadie, y eso que pues hoy en día lógicamente ir a un concierto es un poco más caro de lo que era hace 50 años, ¿no? Que por cierto, o sea, yo vivo en Alemania y vivo en Alemania del Este, en Leipzig, y yo tengo algún alumno, digamos, retirado, ¿no? Más mayor, y me cuenta que en su época, cuando iban al colegio, ir a un concierto era prácticamente gratis, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero decir es que al final, bueno, a nadie les obligan a ir a un concierto, o sea, creo que es algo que va con nosotros. Y bueno, y creo que para muchas personas es algo importante, es algo que les saca un poquito del día a día, ¿no? Y que bueno, y también algo de lo que disfrutar. Que, digamos, esto empezó cuando tenías 5 años. ¿Cuándo fuiste consciente de que se te daba bien tocar el piano? Seguramente desde pequeño. Lo que pasa que, pues como tú me has dicho, al final conciencia se desarrolla mucho más tarde, ¿no? Pero bueno, yo recuerdo cuando era pequeño que algún tío mío, algún familiar tenía un piano en casa y a mí me encantaba ir al piano y me encantaba sobre todo que todos estuvieran escuchando alrededor. Ah, sí, te gusta, o sea, te molaba el rollo de que la gente pusiera atención. Sí, eso me encantaba. Y bueno, y digamos que siempre desde pequeño pues he tenido, digamos, esa misma sensación, esas ganas de querer salir a un escenario, ¿no? O de querer tocar para alguien y que esté ahí escuchando atentamente. Eso me encantaba. Pero, y me sigue encantando. O sea, tú cuando vas a salir a un escenario tienes la gusa esta en la tripa de decir, hostia, nervietes, o lo estás disfrutando como un enano, de decir, joder, qué ganas tengo de salir y tocar. Pues es complicado porque es algo complicado, a ver, porque los nervios siempre están, ¿vale? Que quizá cuando tenías 10 años o 13 años yo no recuerdo tenerlos. Cuando salías a tocar el piano, ¿no recuerdas tener esos nervios? No, porque yo creo que un chaval más pequeño no tiene miedo nunca. Y el miedo es una cosa que es fantástica si se sabe utilizar bien. Es decir, el miedo, por ejemplo, cuando salimos al escenario, ¿no? Es pues miedo a que salga mal el concierto, a hacer el ridículo, ¿sabes? Al final, pues el mismo miedo que puede tener cualquier persona que salga a un escenario a hablar o lo que sea. O a hacer una entrevista, ¿no? Pero claro, lo bueno del miedo es que teniendo esta sensación teniendo esa conciencia, ¿no? De ese miedo, uno puede prepararse y uno puede tener las suficientes herramientas como para luego llegar al escenario y disfrutar. Y yo en mi caso, o sea, sé que no todos los que salen al escenario disfrutan, pero yo en mi caso lo he disfrutado desde pequeño. Entonces yo entiendo que viene un poquito de ahí. O sea, ahora pues tengo esa responsabilidad, esa sensación de responsabilidad, esos nervios obvios, ¿no? Y lógicos, pero una vez preparado me encanta salir al escenario. Claro, esto que se dice rápido, una vez preparado, se dice así muy rápido como... Sí, claro, o sea, tiene una preparación, lógicamente. Pero ¿cuánto te cuesta preparar una obra? Depende de la obra. Depende y también es una pregunta que si se la hace uno a sí mismo puede jugar no muy a su favor. ¿Por qué? Porque si yo, imagínate, ¿no? Yo digo, venga, pues a mí me cuesta preparar una obra 3 meses. Uh-huh. Voy a creer que realmente necesito 3 meses para preparar una obra. Y yo creo que, al menos en mi profesión o en profesiones donde uno se tiene que enfrentar a situaciones de estrés, a situaciones que muchas veces uno no puede controlar, creo que tiene que eliminar todo, en todo lo posible, pues tiene que eliminar un poco esas barreras mentales que se puede poner uno mismo. Es decir, si yo estoy convencido de que a mí me cuesta 3 meses preparar una obra, mal. Porque el día que la vez que tenga 2 meses o 1 mes o 3 semanas voy a creer que es imposible. Sí. Y realmente no es así.
Pero bueno, entonces por lo general depende de la pieza y normalmente, pues, no sé, de semanas a meses. O incluso años. O sea, hay pianistas o hay repertorio que uno pues, puede haber aprendido, ¿no? Pero que no se siente del todo cómodo cuando sale al escenario. ¿Pero tiene un repertorio? ¿Un pianista tiene que tener un repertorio? ¿O suele ir asociado a un repertorio? Sí, a ver, es que lo bueno del piano, del mundo del piano, es que tiene un repertorio vastísimo. Uh-huh. Pero sí que es verdad que así como el repertorio es muy vasto, también se suelen estudiar más o menos las mismas cosas porque al final pues todos nos desarrollamos un poquito al principio de la misma forma, ¿no? Es decir, quien es pianista y no ha tocado con 15 años una sonata de Beethoven o un estudio de Chopin o algún estudio de Czerny o una sonata de Mozart. Sí, pues tenemos un repertorio muy vasto y sí que pues hay una serie de obras, vamos a decir, que son las más tocadas y las más escuchadas. También por eso mismo, porque normalmente pues estoy seguro de que el público general, si ve anunciado este compositor, esta obra, va a tender a ir al concierto pues con muchas más ganas que si ve este otro nombre que no conoce y esta obra que ni idea. ¿Cuántas horas le dedicas al día cuando estás preparando una obra? Que supongo que será la mayor parte del tiempo, preparando obras. Lo máximo posible, es decir, o sea, yo en mi caso no tengo tampoco una estructura como muy fija o una especie de ritual muy, pues de decir, 3 horas tal y luego por esto mismo que explicaba antes de no tener... esos falsos mitos, ¿no? Eso es. Por poner algo más concreto, ¿vale? Porque luego pues tú tienes que dar tus clases y hacer tu vida, ¿no? Yo ahora para prepararme la beca Pilar Bayona, ahora que fue el día 12 de diciembre, yo preparé los cuadros de Mussorgsky y luego una pieza pequeñita, que por ejemplo la pieza pequeñita la preparé en 2 días, ¿vale? Porque era una cosa muy simple, ¿no? Y ¿qué? ¿Una pieza pequeñita en tu cabeza cuánto es en tiempo? 2-3 minutos. Vale, eso es sí, pequeñito. Una canción, digamos, que se suele... comercial, una canción comercial de Karol G. Sí, mucho más sencillo, lógicamente, de aprender, obviamente. Pero sí, eso fueron nada, un ratito. Y luego la obra principal del programa fue Mussorgsky, Los cuadros, de una exposición. Los cuadros es una obra que dura entre 35 y 40 minutos. Bastante exigente, muy compleja porque son muchos números y cada uno es muy distinto, y esta obra pues tuve, digamos, una preparación, vamos a decir, de un par de meses o 3, y no trabajas, o al menos yo, claro, obviamente, no trabajo con la misma intensidad al principio y al final. Yo las 2 últimas semanas, justo antes de la beca, pues me quité todas las clases, tuve que pedir disculpas a mis alumnos y decirles que nos vemos en Navidad. Con suerte. Sí, sí. Y luego me hicieron también algún favor por ahí y tuve 2 semanas de despertarme y ir al piano. Comer, ir al piano y así. Pero no solamente estudiar en el piano, es decir, preparar la obra, memorizarla fuera del piano, conocer repertorio de Mussorgsky, ¿vale? Que como la música es un lenguaje, pues cuanto más conoces de un compositor, más rápido va todo el proceso del lenguaje. Ah, vale. O sea, porque puede ser que tú estudias una parte del compositor, pero si entiendes el resto del idioma, claro, te ayuda a interpretar mejor esa parte. Eso es. Sí, a interpretarla, a entenderla. O sea, al final, si yo ahora me dijeran, mira, te doy este texto en ruso, no tengo ni idea de ruso. Te doy este texto en ruso, ¿vale? Memoriza la primera frase. Primero, ni idea del alfabeto, ¿no? Y luego, ni idea, pero igual mejor con ruso, como sería demasiado complejo, vamos a poner otro idioma, ¿no? Del que puedes pronunciar, del que podrías leer las palabras sin problemas, pero no sabes lo que significa. Es muchísimo más difícil memorizar y aprender algo sin saber lo que significa. Que tener el contexto. Claro. O sea, lo que te da la obra es el contexto. Y que sabiendo lo que significa. Es decir, si tú estás preparando algo, o estás preparando un examen, memorizando algo, lo que te va a hacer memorizar más rápido es comprender lo que tú estás memorizando. Tú luego puedes cambiar las palabras. Si no entiendes lo que tú estás memorizando, tienes que aprender de memoria las palabras. Entonces, de alguna forma, en la música pasa lo mismo.
cuanto más comprendes al compositor, más rápido va todo el proceso. Pero ¿qué comprendes del compositor? A mí esto se me hace hiperabstracto decir, ¿qué coño comprendes del compositor? Es decir, que va más deprisa, más lento, más no sé qué, que le pone más énfasis en la corchea, yo qué sé. Sí, pues al final algo tan sencillo como eso, sí. Un compositor, ¿vale? Al igual que un pintor, buscan un medio para expresar su vida o lo que quieran expresar, ¿vale? Porque por eso son artistas, porque tienen algo que decir. Entonces, el que escribe palabras, pues tiene su propio lenguaje para expresar dolor o tristeza o alegría o emoción o profundidad. Por lo mismo con la música, ¿no? Pues un compositor, Mussorgsky, él aprende, digamos, unas cosas rutinarias, ¿no? Pues la sintaxis, tal, cómo utilizar el lenguaje, que en música es la armonía, los intervalos, la textura, es decir, la cantidad de notas que hay de abajo a arriba, así como que suenan simultáneas. Y entonces su objetivo es crear su voz particular o su lenguaje particular. ¿Estamos hablando de Mussorgsky, me dices? De Mussorgsky, sí. Pero Mussorgsky. Puede ser Mussorgsky o Rachmaninoff, al igual que... Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de él. Claro. Pero continúa. Pero que al igual que me decía si sería capaz de distinguir a dos grandes artistas tocando una misma pieza, un nocturno de Chopin, por ejemplo, pues de la misma forma, conociendo los compositores, uno sabe decir este es Chopin, este es Mozart, este es Haydn, porque cada uno desarrolló su propio lenguaje. Y al final esa parte es una parte muy, muy atractiva, yo creo que para un artista. Desarrollar tu propio mundo. Que eso es lo más flipante. O sea, digamos, cuando creas la tendencia. Lo más difícil también, sí. Atención, pregunta. ¿De qué hablaba Mozart y de qué hablaba Beethoven? Cuando tú interpretas una pieza de Beethoven, ¿de qué hablaba? O sea, ¿qué rollo tenía en la cabeza Beethoven? Claro, y aquí está, digamos, otro de los problemas que le pasará, que pasa con todo el arte, ¿no? Que es que para llegar a una explicación o para intentar explicar exactamente qué es lo que se siente o qué es lo que intenta decir Mozart, con palabras no es suficiente. Me lo temía. Y por eso Mozart no utiliza palabras, sino que utiliza corcheas y forma sonata, vamos a decir. Pero, bueno, o sea, yo podría decir o podríamos analizar un poco si tomamos una obra en concreto, los cuadros de Mussorgsky o una sonata en concreto de Mozart, si es una sonata más alegre, que puede estar diciendo, que puede... O sea, Beethoven, por ejemplo, su novedad máxima, por decirlo así de una forma muy general, había una serie de tradiciones, ¿no? Una serie de... La sonata, es decir, una forma musical se hace de esta forma, esto se hace así, frases de cuatro, y Beethoven dijo, nada. Beethoven cogió, empezó a hacer sonatas con introducción, que eso no existía. Es decir, Beethoven era un poco contemporáneo, muy contemporáneo para su tiempo. Y de hecho, pues como con todo, ¿no? Pues en la época de Beethoven mucha gente lo consideraría aberrante o horrible. Entonces, pero esas cosas te dicen un poquito, te pueden decir un poquito de quién era Beethoven. Quiero decir, le daba todo un poco igual de lo que dijeran de él, pero quería hacer una cosa totalmente diferente a la que estaba haciendo. Sí, totalmente distinta, sí. La forma en la que se puede expresar, por ejemplo, valentía, o se puede expresar cobardía, se puede expresar cualquier cosa, pero al final tampoco decir que, por ejemplo, esta sonata de Mozart es feliz. Le faltan muchas cosas, claro, muchos matices. Es muy general. Era un tipo feliz y divertido, ¿no? Pues claro. Era un poco más, ¿no? Pero Mozart, por ejemplo, ¿qué fue lo que le hizo disruptivo? A ver, disruptivo. Él fue un genio, es decir... El ser un genio, ¿no? El ser desde enano un auténtico crack. Sí, la forma... Seguramente no sería solamente una cosa, ¿no? Pero... la forma de tratar el piano, ¿no? En su caso, que no era un piano, el pianoforte, como si fuera un canto y un acompañamiento. Porque a Mozart le encantaba la ópera, era su género principal. Favorito. Sí. Y bueno, el buen gusto, al final compositores
si aquí nos metemos en el mundo de música clásica, ¿no? Si ahora preguntamos a alguien que está en el conservatorio cuántos compositores había en el clasicismo, hay muchísimos. Famosos o los principales, Mozart, Haydn, lógicamente, y tenemos alguno más, pero bueno, Mozart, sin dudarlo, uno escucha una obra de Mozart, si conoce a Mozart, lógicamente, el compositor, y sabe perfectamente que esto es Mozart. Uno sabe perfectamente que esto es Haydn. En cambio, fulano, que no era tan conocido, que quizás su obra no es tan interesante, es mucho más difícil de decir que este era fulano. ¿Sabes? Uh-huh. Y esto es un poco lo que pasa con todo. Por eso, obviamente, puede haber dos pianistas que son muy parecidos o que sea casi imposible de reconocerlos, pero, claro, depende del pianista. ¿Cuál es tu compositor favorito y tu intérprete favorito en piano? Vale, muy difícil, ¿vale? Pero por no decir lo típico de es que hay muchos y no, que no te voy a dejar, eso te va a acorralar. Pues ahora voy a decir Mussorgsky, porque es el que está ahora más, con el que está ahora más obsesionado. ¿Y este hombre de dónde salió? Pues Mussorgsky era un señor ruso, al parecer muy adicto al alcohol. Bueno, alcohólico. Ruso, es una redundancia. Sí, por eso que luego seguramente hablaremos de las cosas que tienen que ver con el deporte, ¿no? En la música, pero bueno, claro, no todo, porque Mussorgsky fue un genio absoluto y compuso fantásticamente y bueno, y tuvo una vida no muy sana. Pero Mussorgsky pues, probablemente sea uno de los compositores más fascinantes que estoy conociendo ahora mismo, ¿no? Y lo estoy conociendo a raíz pues, de estudiar sus obras. Uh-huh. ¿Cuál dirías tú que es el compositor que hay que escuchar antes de morirse? Es decir, antes de morirse. Mucha gente que somos ignorantes de la música clásica y que hemos escuchado lo clásico que dimos en el cole y lo que puedes escuchar ahí bajándote de Spotify. Pero ¿cuál dirías? Decir, joder, antes de morirte no dejes de escucharte esto. También complicado. No creo que... Si la música clásica no es para ti, no es necesario escuchar algo antes de morirte, ¿no? No te zampes música clásica. No, igual quizá, te mueres de escuchar música clásica. Sí, antes de morirte haz otras cosas, pero... pero si alguien quiere, digamos, empezar a meterse un poquito en el mundo de música clásica, que creo que es una cosa que, bueno, como con todo el arte... Hay luego una parte más profunda y quizá de más conocimiento, de mayor conocimiento, pero luego hay una parte donde creo que todo el mundo, o casi todo el mundo, puede descubrir pues otro hobby o otra cosa maravillosa, ¿no? Y yo diría, mira, vamos a decir pues el concierto de Tchaikovsky, que de hecho fue yo creo que la primera obra que yo escuché cuando era muy pequeño y dije, esto es maravilloso, ¿no? Sí. El concierto de Tchaikovsky de piano en si bemol menor. Con que escuchen el comienzo, suficiente. Si lo escuchásemos, ¿no sonaría? No lo sé. Pero claro, la idea es que no suene, ¿no? Porque si digo Paralisa, todo el mundo conoce Paralisa, entonces nunca se va a meter nadie en música clásica. Pero, bueno, yo diría eso, el concierto de Tchaikovsky, algún concierto de Rachmaninoff, alguna balada de Chopin. El concierto de Tchaikovsky sería el número 1. Zápate, ¿vale? Esto y me dices después. Sí. Vale, y de intérpretes, ¿quiénes son los que vivos o muertos más te han molado? Pues en mi caso, yo siempre desde pequeño, que eso es algo también muy importante y que es algo que empieza a crear el criterio. Siempre he escuchado vamos a decir, lo que se considera los grandes intérpretes. ¿Vale? Hoy en día... También por la sociedad en la que es fantástico, ¿no? Pero en la sociedad en la que estamos, donde lógicamente no necesariamente quien vende mejores hamburguesas o quien vende más hamburguesas es quien produce las mejores hamburguesas, pues lo mismo en la música, ¿no? No necesariamente el que es muy famoso es el mayor pianista. Un momento de atención. ¿Quieres echarme una mano y seguir viendo gente como esta en el canal? Si quieres que siga trayendo invitados como el que estás viendo, interesantes y que te expliquen cosas sobre cómo no morir de éxito, suscríbete al canal, es gratis. Hoy en día eso es más complicado, pero por eso siempre cuando uno empieza es muy importante tener claro y escuchar, digamos, a los principales. Y en mi caso fueron Artur Rubinstein, Vladimir Horowitz, luego empecé a descubrir a Rachmaninoff, no el compositor sino el pianista,
Gilels, Richter. Cuando era pequeño yo escuché a todos estos. Y si alguien quiere también escuchar de Scriabin el estudio Opus 8 número 12, también creo que le va a encantar. Es una horita muy, muy corta, fantástica. ¿Puede ser que haya música de escuchar y música de oír? Podría ser, sí. O sea, esta música hay que escucharla. Hay que estar concentrado y tal, en un cuarto oscuro, con orejeras y tal. No necesariamente. ¿Por qué? Porque hoy en día sí que es verdad que hay hay una línea, digamos, entre lo que es música clásica y música popular, ¿no? Que se consume en un bar de fondo o que en una discoteca. Pero fíjate, en la época de Beethoven no había música popular. Había música. Entonces, Beethoven, cuando escribe para Lisa no es necesario estar con los cascos, ¿sabes? Mozart, en el clasicismo está lleno de minuetos y de danzas que están compuestas pues para piano, para... O sea, los minutos serían como los temas ahora, la canción del verano. Pues tranquilamente, o sea, todo el mundo, por ejemplo, si alguien le preguntamos, oye, ¿podrías cantarme una nana? La nana más famosa, ta-ta-tam, ta-ta-tam. Esto es una obra de Brahms. Que se devanó los sesos, es jodido, ¿eh? Brahms escribió una nana que era original para canto y para piano, que luego pues hay transcripciones para piano y demás. Pero Brahms escribió la nana. Y la nana la clásica de pim, pim, pim. Efectivamente, esto es de Brahms. Porque en la época no había esa diferencia. Es decir, había música y ya está. Y se hacía música de todo. Y había música popular, había, digamos, cada país o cada zona tenía sus propias músicas, vamos a decir, folclóricas o del tipo que sean, pero no había esa diferenciación. Entonces, efectivamente, no toda la música clásica necesita una escucha muy... Hay obras que sí y hay repertorio que sí. Que digamos, cada uno, si escucha atentamente, puede sacar más jugo de estas obras, pero hay otras que para nada. Digamos que la música se ha especializado, es decir, hay música clásica, eso es. O sea, Luli Pumping antes era Brahms o Cantajuegos era Brahms, pero ahora se ha especializado y se ha abierto un poco pero yo no diría la música se ha especializado, creo que el ser humano se ha echado a perder. No, al revés, hay cada vez mayor diversidad en todo y creo que eso es buenísimo porque hay en el mundo hoy en día, al menos en la realidad que nosotros en la que estamos ahora mismo, pues a quien le encanta, no sé, por poner así ejemplos muy, muy generales, pero muy normales, pero a quien hoy en día le guste jugar a los videojuegos pueda tener una profesión jugando a videojuegos. Sí, adquiere un nivel. A quien le guste hacer contenido, hay cabida para gente que quiera hacer contenido y ganarse la vida, ¿no? Y lo mismo pues con la música, ha sucedido lo mismo. Al final, la música clásica tiene, vamos a decir, un público un poquito más reducido, como es lógico. Yo personalmente sí que opino que, como en cualquier campo, mucha gente se sorprendería al empezar a escuchar cosas de música clásica o al ir a un concierto de vez en cuando, pero eso, al final hay muchísima oferta y creo que es fantástico. A ver, esto se llama morir de éxito. A nosotros nos gusta traer perfiles que son capaces de vivir un poco fuera de la caja. Y muchas veces nos encontramos con que esas personas que mueren de éxito, es decir, que no tienen un éxito que es el común, es decir, que tiene que estar asociado con la fama, el dinero, etcétera, etcétera, pues son grandes desconocidos. Es decir, cosas que son muy importantes y son grandes desconocidos. Por aquí ha pasado gente pues, que ha subido a los 14 8000 y no lo conoce nadie. O lo conoce muy poca gente. O el primer español que subió en 8000. O el primer... Estoy seguro de que en su rama lo conocen bastante. Sí, eso es. Entonces, es conocido en su ámbito. Eso es. Pero no son gente reconocida y han hecho cosas especialmente importantes comparadas con cosas que han hecho personas que tienen esa relevancia. Okay. ¿Eso por qué es? Diría que no soy muy especialista, pero entiendo que va un poquito también por o sea, una cosa es el nivel que tú desarrolles en una disciplina y luego otra cosa es cómo vendas ese producto, vamos a decir, ¿no? Entonces yo creo que si tú hoy en día, pues
alguien que hace hamburguesas en un restaurante de hamburguesas puede crear una marca, ¿no? Y puede ser realmente conocido yendo a otros un poquito a otros terrenos. Entonces, pues hay casos, ¿no? Pianistas, Lan Lang o otros pianistas, Yuya Wang, que son muy buenos pianistas, ¿no? Y que son, vamos a decir, puramente clásicos, pero que bueno, han intentado vender su marca fuera del mundo clásico para que el público que no frecuenta la música clásica, que es más minoritario, pues sepa de ellos, ¿no? O al igual que imagino que el público de, no sé, pues de alguien que escala una montaña o hace algo, digamos, donde se mueven en círculos un poquito más pequeños, pues podrían también desarrollar esa, pero al final es también un poco el objetivo. Es decir, creo que si el objetivo de uno es ser más conocido desde cualquier rama, hoy en día, con internet, hay muchísimas herramientas, ¿no? Con obviamente muchísimo trabajo y un esfuerzo, intentar llegar al público general. Ese es el objetivo de un artista clásico, digamos. Habrá gente que te diga que sí y otros que no. O sea, yo creo que al final cada uno elige. En mi caso no, o sea, en mi caso no has... En mi caso, digamos, mi prioridad número uno no sería que me conozca alguien que no sabe de música clásica. Cada uno tiene sus prioridades. O sea, para mí es muchísimo más importante, fuera del desarrollo de mi carrera profesional como pianista, empezando por Zaragoza, por mi tierra, que es donde he nacido, donde he estudiado y demás. Para mí, subir un poquito el nivel, empujar un poquito y hacer que culturalmente y a nivel educativo sea en música, que sería este campo, ¿no? Sea un poquito mejor, en mi caso sería una de mis primeras prioridades. Pero, bueno, si tu prioridad es ser súper famoso, entonces es que eso es muy importante. Es decir, el objetivo es lo que va a variar las herramientas que tú, ¿sabes? Las herramientas, los caminos que tú tomes. No es lo mismo querer montar la Torre Eiffel, que necesitarás X tiempo, X personas, lo que sea, a montar una cosita así pequeña, ¿no? Entonces, cada uno tendrá sus objetivos. ¿Tú crees que tanto Beethoven como Mozart, si vivieran ahora, llenarían 3 veces el Bernabéu como Karol G o no? Pues a ver, es que yo creo que es difícil que Beethoven y Mozart vivieran ahora. O sea, es complicado, sí, es complicado. Sí, porque yo creo que al final las cosas son producto de la realidad que le rodea. Entonces yo creo que es muy difícil, o sea, la realidad de una... O sea, Mozart nació en una época y en la época de Mozart es que nacieron Beethoven, nacieron Schubert, luego nacieron Liszt, nacieron todos y casi es que se conocían todos. Y encima en la misma zona, en la misma... ¿Sabes? Al final creo que uno es producto, ¿no? O en gran parte del entorno donde se ha desarrollado. Entonces, pues no sé, no creo que Mozart saliera hoy en día, ¿no? Que hubiera un Mozart, pero estoy seguro de que si su objetivo es llenar el Bernabéu, se hace. Y de hecho, o sea, yo no sé mucho no sigo mucho a Lan Lang, más allá de que sé cómo toca el piano, ¿no? Pero sé que él sí que mueve gente. Muchísima, y no sé si se habrá hecho en el Bernabéu, no creo, pero se habrá hecho en estadios y en sitios donde él ha llenado mucho público. Que en esta gente, en este hub que se generó de gente muy buena en Centro Europa y demás, ¿tú crees que eran buenos vendiendo? Yo creo que seguro que tienen una parte, tanto Mozart como Beethoven, como todos estos que comentas, una parte buena vendiendo lo que hacían y sabiéndose manejar en sus círculos de música, en sus círculos seguramente institucionales, serían buenos. Seguramente. O sea, al final creo que vender es... O sea, el producto, ¿no? Por así llamarlo, es fundamental. Pero efectivamente venderlo... A ver, claro, mucha gente seguramente de música clásica
esté diciendo, pero ¿qué dices? Esta persona de No vender pasa un nada, producto y tal. no pasa nada. No, pero para entenderlo, o sea, al final, sí, el producto es fundamental, desarrollar tu parte artística, pues como todos estos. Pero también es que yo creo que el mundo de Beethoven, Mozart, era un mundo un poco distinto. Yo creo que la forma en la que se movía, digamos, el mercado no era tan parecida a la que es hoy en día. Entonces yo creo que la sensación que me da es que en la época tenía un poco más que ver pues con las relaciones que tuvieras con casas reales o con un poquito un mundo, digamos, de nobleza o de alta sociedad. Esa es un poco la sensación. Y yo creo que es relativamente lógico porque no es un mundo muy parecido al de hoy en día. Oye, ¿qué te has perdido por dedicarte al piano? Pues seguramente ser otra cosa, ¿no? O sea, yo creo que al final, si tú quieres dedicar tu vida a algo, dejas de lado otras cosas. En mi caso, no tengo nunca la sensación de decir, bueno, he sacrificado algo importante o algo que me hubiera gustado vivir, porque tocar el piano es lo que más me ha encantado desde que he sido pequeño. Y entonces nunca he tenido esa sensación de decir, ojalá hubiera, pero claro, pues si no hubiera tocado el piano habría tenido otro tipo de vida y me habría perdido esas otras profesiones, ¿no? Yeah, que son muy interesantes. Hay cosas muy fascinantes, pero al final también yo creo que si uno quiere hacer las cosas bien en un campo o en lo que sea, tiene que dedicar mucho tiempo a una cosa o a unas poquitas cosas. Creo que es muy difícil. Es muy difícil tener, no sé, ser doctor, ser pianista, ser... No hay ejemplos hoy en día, ¿no? de esto. Que hablando de tu recorrido, digamos, al principio, ¿tú tenías ya pasión por lo que hacías o tienes conciencia de tener pasión por lo que hacías cuando eras enano? Sí, desde pequeño. ¿Sí? Nunca he encontrado algo que me pueda gustar tantísimo como el piano. ¿Sí? Sí, y no sé explicar por qué. Y yo creo que es lo ideal. O sea, si un chaval, un chico, una chica muy pequeñitos encuentran algo que les fascina desde que son pequeños, tienen que ir a por ese algo. Porque también por esto que decíamos antes, o sea, al final, hoy en día, la cantidad de profesiones, la cantidad de cosas a las que nos podemos dedicar se ha ampliado tanto que no tiene ningún sentido, ¿no?, que una persona, yo qué sé, sea un apasionado del atletismo, o sea un apasionado de la medicina y no esté haciendo lo que le apasiona. Que en la historia de la música hay mucha relación, porque en otros artes sí que es verdad que hay mucha relación entre el alcohol, las drogas y la creación, digamos, y la parte creativa. En la música también hay historias, has comentado este artista ruso, pero es común como en otros, como los artistas actuales. Seguramente. O sea, yo en mi caso soy adicto al café. Tú eres intérprete, hombre, no es compositor. Pero seguramente, o sea, hay muchísimos ejemplos. Mussorgsky mismo, ¿no? Él de hecho murió con 42 años por llevar la vida, sí, la vida que llevó. Entonces, sí, es probable. Es muy probable, sí. Pero para crear una composición de ese estilo, hace falta estar un poco despegado de la realidad. Sería una forma de verlo, sí. Sí, de alguna forma, vamos a decir, una obra artística o el arte es de alguna manera la manera de dar color, ¿no?, a una vida un poco más rutinaria o más mecánica. Si tuvieras que tener una conversación con uno de los autores clásicos, ¿con quién sería? ¿Con quién elegirías y qué le preguntarías? ¿Y qué le preguntaría? Pues ahora mismo seguramente Mussorgsky. Por la obsesión que tengo con él. Sí, claro. No, pero ahora mismo Mussorgsky, pero probablemente me encantaría haber conocido o hablar con Horowitz, que es un pianista, pero uno de los mayores pianistas que ha habido
Jamás, con Rubinstein, con Rachmaninoff y obviamente con Mozart, Beethoven, con todos estos por curiosidad, ¿no? Y más que preguntarles, o sea, porque yo una de las cosas más importantes o que más curiosidad me dan en un artista o en cualquier persona con cosas que contar, me encantaría ver su día a día. O sea, me encantaría ver cómo hacen las cosas que hacen, cómo trabajan, cómo no trabajan, cómo, ¿sabes? Más que preguntar. O sea, sería estar sentados a lo suyo. La pregunta sería, ¿puedo pasar un día contigo? ¿O una semana contigo? Eso, yo creo que el ejemplo es algo fascinante porque todos somos muy distintos y porque yo creo que del ejemplo puedes aprender mucho más que muchas veces de una lección hablada, ¿no? Que de algo... ¿Que te imaginas cuando interpretas una composición de uno de estos autores cómo sería el día a día suyo? Sí, a veces sí. A veces creo que ponerse en los, vamos a decir, en los zapatos de Mussorgsky, de Beethoven o del compositor que tengas que interpretar, creo que puede ayudar un poco a la hora de saber, bueno, digamos que algo muy, muy obvio, ¿vale? Pero que muchas veces las cosas obvias es muy importante recordarlas, ¿no? Pues Mozart es un compositor relativamente feliz, ¿no? O muy feliz. Muchas veces sus composiciones son siempre en modo mayor. Uh-huh. En música clásica, en música tonal, la gran parte de la música de la que hablamos, tenemos dos modos, el modo mayor y el modo menor. Muy sencillo, el modo mayor es la luz, ¿no? O la alegría. Y el modo menor es la oscuridad, la tristeza. Entonces Mozart escribe mucho en modo mayor y en una época en la que él pierde a su madre, él empieza a escribir un poco en modo menor. Esto obviamente ocurre en todos los artistas. Y por eso a veces ponerse en la piel o en la situación de cuando escribió esta determinada obra creo que es pues, importante, puede ayudar a la hora de interpretar. Puede ayudar, no necesariamente tiene que ver... También hay ejemplos de personas que en ese momento están con depresión o en periodos de su vida malos y escriben cosas fantásticas o súper bonitas. Bueno, también nos pasa en otras profesiones. Claro, claro, que sale lo mejor cuando más jorobado estás. En y todo, dices, en bueno, todo. Parece que estuviera en do mayor, pero... Sí, en todo. O sea, ahora me viene el caso de Schubert. Schubert también fallece creo que con 31 años, súper joven. Y Schubert, al final de su vida, él ya sabía que se estaba muriendo y escribe 3 sonatas fantásticas. La última sonata es mi sonata favorita es una sonata de llorar, ¿no? Y tú puedes sentir que esa persona sabía que se iba a morir. O sea, ¿tú eres capaz de ver eso? O sea, de sentir eso. Sí, pero yo y cualquier persona que haya escuchado detenidamente esa sonata, es la última sonata, en si bemol mayor, es una obra fascinante y eso, es muy triste, muy profunda y sobre todo asombroso el hecho de que él, pues muriéndose, sea capaz de escribir eso, porque al final estamos hablando también de un esfuerzo, de una, ¿sabes? Pero bueno, es lo fascinante del arte, ¿no? Que es fácil llevarse por las emociones. Cuando estás tocando el piano, de hecho, tocas mejor cuando estás emocionado. Pues pregunta fantástica, porque como intérprete creo que a veces dejarte llevar por las emociones no juega mucho a tu favor. No. Es algo que sí, porque una obra siempre tiene, digamos, una parte más culminante, ¿no? Una parte un poco con mucha más fuerza o con mucha más energía, y esa especie de llevarte por esas emociones te puede jugar un poquito a que sea un poquito desastroso, ¿no? Entonces, como intérprete, uno tiene que ir en ese proceso de trabajo de una obra, probablemente tenga que ir trabajando todas esas emociones, ese contenido emocional de esta pieza, ¿no? Y luego, a la hora de interpretarla, creo que tiene que tener un poco un papel más frío, porque el objetivo principal no es emocionarse él, sino emocionar al resto. Te iba a decir, pero ¿y eso? ¿Cómo se hace sin tú trasladar, o sea, sin tú tener algo de esa emoción? Claro. No, esa emoción la tienes que tener sí o sí. Uh-huh.
eso es lógico. O sea, por eso hay una parte de pasión fundamental en el arte y en música clásica, en el piano. O sea, la pasión es fundamental. Pero es una emoción contenida, entonces, una emoción sí, es contenida a la técnica. Sí, la técnica, efectivamente, la técnica, es decir, la herramienta para conseguir que esa emoción no te invada a ti y que en cambio invada al que escucha, porque tú estás ocupado, tú tienes que tener el 100% de tus habilidades para hacer lo que tú quieres. Y ese que tú quieres puede estar un poco saboteado de alguna forma o... pues si tú estás embriagado no vas a sentir. Entonces, ¿cómo hacer para que el público sienta lo que tú quieres? Es muy difícil ponerlo en palabras y seguramente sea casi imposible de analizar. Creo que hay una parte muy importante en el piano, en la música, que tiene que ser, que no puede estar preparado puramente... sí, improvisado, que tiene que salir natural. Sí, ya sé qué palabra es, pero ahorita tampoco sale. Sí, sí. ¿Tú tienes alguna rutina antes de salir al escenario? Rutina. Al final, que esta es la relación que tiene con el deporte, no es lo mismo prepararse para saltar 2 metros que para saltar 4, que para hacer los 50 metros, que para hacer los 200 metros. La preparación es distinta, ¿vale? Al final... pues no es lo mismo prepararse para un recital de 1 hora y media que prepararse para una obra en concreto, que prepararse para un repertorio o para un programa en un concierto muy sencillo o para un programa muy exigente. No es lo mismo prepararse para Mussorgsky que para la primera pieza que yo hice de 2 minutitos o para los cuadros de una exposición. Y no es lo mismo prepararse para tocar enfrente de tu novia o de tus padres o en un conciertito más pequeño que para tocar en una gran sala. Normalmente, o sea, tú con cualquier instrumento tú tienes una parte física, que es que son los músculos, ¿no? Son los tendones, los dedos, ¿no? Tú tienes una parte física que tú tienes que trabajar diariamente, porque es lo mismo que con un gran atleta, ¿no? Si uno quiere ser un gran concertista en un escenario, sí o sí necesita una disciplina diaria de ciertas horas, de ciertos ejercicios para, pues no sé, calentar antes de estudiar o antes de salir al escenario. ¿Cómo se calientan las manos? ¿Cómo calienta las manos un pianista? En mi caso, como uno de mis objetivos es quitarme rituales lo máximo posible, es decir, porque si yo he visto algo horrible que algunos profesores recomiendan, que es coger una de estas almohaditas que te dan calor y así tú tienes las manos, porque claro, no puedes salir al escenario sin tocar con las manos frías. Que eso es un error horroroso. Yo prefiero salir con las manos heladas. Porque sí. O sea, haces el error de libro. Claro. Mi objetivo es estar incómodo porque luego, si yo estoy cómodo en lo incómodo, pues luego no hay excusas y luego uno está muchísimo más tranquilo. Pero bueno, a nivel de calentar, o sea, en mi caso, pues yo hago estiramientos, hago ejercicios, escalas, arpegios, que sería como lo más común, y luego pues tú tocas la obra o las obras de arriba abajo y esa sería un poco tu digamos tu calentamiento antes de tocar. Pero al igual que he dicho que sí que es importante salir, o sea, haber calentado, creo que también es importante de vez en cuando quitarte esa rutina y salir sin calentar. O sea, ¿tú has salido a un concierto importante sin calentar con las manos frías? No. O sea, que sí que has salido, pero no quieres decir. No. O sea, claro, a ver, esto es lo ideal. Lo que estoy diciendo es lo ideal, ¿vale? Yo en mi caso todavía no he tenido el coraje de salir a un concierto tan importante. Sí que digamos que he hecho la prueba, ¿no? Es decir, cuando he tenido que tocar para alguien y yo estaba nervioso o yo sentía que necesitaba ese calentamiento, he intentado quitármelo, ¿no? He intentado quitarme este ritual, ¿vale? Para luego no sentir que es una cosa indispensable a la hora de salir a cualquier escenario. Pero bueno, de momento no he tenido todavía la valentía de salir a un escenario de esa forma. Pero estoy seguro de que un Zimmermann, Christian Zimmermann es un pianista ahora mismo
supongo que en torno a los 70 años, estoy seguro que con 60 ha salido al escenario de cualquier forma. Y yo lo he visto además. Lo has visto que iba con condiciones que no tocaban. Sí, con partitura, con muchos fallos y tal. Pero como es normal, al final, como en cualquier profesión, ¿no? Y eso. Que hablábamos de las rutinas y tú decías que Rafa Nadal tiene su rutina eso antes de sacar un punto. Sí. Y si entiendo que si no hace esa rutina, pues dirá, ostras, no, tú vas a lo contrario. Es decir, no quiero esa rutina yo creo que para no depender de ella. Sí, pero yo creo que habrá atletas, estoy seguro de que estoy 100% seguro, porque creo que al final, en cualquier profesión donde uno se enfrenta a un estrés o a situaciones de estrés importantes, de grande responsabilidad, creo que es muy importante eliminar los, digamos, el hecho de yo solamente puedo salir al escenario o yo solamente puedo competir si entreno a las 2 de la tarde y si me como un bocadillo de sándwich. Sí, porque la vida no es así. La gran mayoría no es así. Y muchas veces ocurre que tú tienes que ir a un sitio a tocar y pierdes la conexión porque el primer tren venía demasiado tarde y ya tienes problema, o llegas a la sala y realmente en la sala solo puedes practicar mucho menos de lo que te han dicho. O sea, al final, como la vida ideal no existe, creo que lo más inteligente, si no quieres pasarlo mal, es tener toda la flexibilidad del mundo. Eso no quiere decir que yo no estudie todos los días y que no haga una serie de ejercicios todos los días y antes de salir al escenario normalmente, pero intento evitar rutinas. Creo que es muy importante prepararse para poder tocar por la mañana, para poder tocar por la tarde, para poder tocar con sueño, sin sueño. Yo he escuchado por profesores míos que en Rusia, que la escuela rusa siempre ha sido muy, muy fuerte, que a los niños muy pequeños les sacaban a las 4 de la mañana de la cama sin avisarles y les decían: vamos que tienes un concierto. Con un frío espantoso, a las 4 de la mañana, un chaval. ¿Y esto por qué era? Porque se les intenta sacar de su zona de confort, lógicamente, ponerle durante el camino muchísimos obstáculos, muchísimas situaciones incómodas, para que cuando luego llega la situación importante, mira, la tienes a las 4 de la tarde, estás calentito y va todo fantástico. ¡Qué gusto! Claro. Vale. ¿Cuál ha sido el escenario que más te ha impactado? Decir, hostia, vengo contento a tocar, pero me impacta un poquito. Sí, he de decir que también me impactó un poco más porque no fue un concierto, no fue un recital solo de piano. Entonces, digamos que lo que yo tuve que preparar para ese escenario no fue una preparación normal que suelo tener, que suelo hacer, ¿vale? Entonces, digamos, fue un evento un poco más light y por lo tanto yo me preparé de una forma más light, y a la hora de salir al escenario sí que es verdad que me dio un poco más de impresión, que fue en Gewandhaus, que es la sala principal, la Grossensaal, que es la sala grande del auditorio de allí, de Leipzig, en Alemania, ¿vale? Y sí que es verdad que cuando subí al escenario, pues me llevé un poco más de impresión, pero yo creo que no fue tanto por el escenario en sí como por la preparación. Yo creo que si tú tienes una preparación increíble, puedes salir a cualquier lado. Sí, y además, pero no creo que sea una cuestión de fe. O sea, sí. Creo que es que está demostradísimo, ¿no? O sea, por eso la preparación depende de qué es lo que tienes que hacer, de a dónde tienes que salir, qué es lo que tienes que conseguir. Y si tú te preparas en base a eso, pues creo que puedes hacer prácticamente casi todo, por no decir todo. Que me da la sensación, por lo que estás comentando, que para ti la preparación mental es casi tan importante como la preparación física o la preparación técnica, digamos, porque dices, no quiero rutinas, o quiero no sé qué, o fíjate lo que estabas diciendo ahora mismo, es decir, la preparación es fundamental. ¿Tú te preparas mentalmente de alguna forma? Sí, o sea, y creo que cualquier persona que tenga que lidiar pues con situaciones de estrés, de presión, porque ya no solo salir a un escenario, ¿no? Puede ser que y esto, yo creo que cualquiera. Esto es una de las cosas que son... Hay muchas cosas que son denominador común con el resto de profesiones, pero sí, claro, tú te enfrentas a un escenario, sí, tú te enfrentas a un público, sí, hace el ridículo, a todo esto, pero también tú te enfrentas a quién eres. Es decir, tú te enfrentas a unas expectativas, ¿no? Te puedes enfrentar a algo que se espera de ti. Te puedes enfrentar... Realmente es a ti mismo, ¿no? La gran mayoría de las veces. Entonces,
Si tú quieres lidiar, o sea, tienes que lidiar con todo esto, creo que la parte mental es fundamental. O sea, es que yo te diría, obviamente yo en mi caso yo voy descubriendo las cosas año a año, ¿no? Y con el tiempo, porque no soy lógicamente ni el pianista final, si es que existe eso, ¿no? Pero de lo que yo quiero hacer, pero probablemente lo mental sea la gran diferencia entre con la misma preparación, o sea, dos mismas preparaciones, la misma persona, tú mismo, con la misma preparación, con la misma... La seguridad, por ejemplo, la seguridad es... El trabajo mental es la diferencia entre cagarla, por así decir, y tener éxito. O sea, creo que en mi caso no conozco a nadie exitoso o a nadie que haya hecho algo bastante bien, que no tenga una confianza también bastante importante en sí mismo. Creo que eso es muy importante. O sea, la confianza te puede salvar de, pues eso, con la misma preparación, te marca una gran diferencia. Entonces, desde luego, el trabajo mental es pues, importantísimo. Sales a un escenario, te pones ahí con tu piano, empiezas a tocar y notas que la cagas. Sí. Que has metido un error. ¿Eso cómo lo llevas? Mira, en mi caso, que seguramente yo soy relativo mucho a las cosas, no me parece tan importante. O sea, no soy tan tremendista, ¿no? Al final, cometer fallos creo que cometemos todos constantemente. Pero sí que esta sensación, ¿no?, de decir está yendo mal, es muy importante que a pesar de que las cosas vayan mal, tú siempre tengas la cabeza como para darle la vuelta a la situación, ¿no? E intentar un poquito relativizar como sea en el momento. Aún así, en el caso de cuando sales a tocar el piano, los fallos no es lo más importante. O sea, tú tienes un objetivo que es dar un mensaje, entonces ese mensaje tú te puedes trabar, tú puedes... no te puede salir una palabra, puede que no te salga una palabra, ¿no? Pero si cometer fallos sería no expresar al 100% lo que has querido decir. Ese sería y si eso pasa, ¿qué pasa? O, lógicamente, pues bueno... a casa a seguir estudiando, a seguir trabajando y al siguiente concierto. Que es muy chulo esto que dices, porque al final es un lenguaje, la música es un lenguaje que aunque me trabe en una palabra, claro, que te quiero, coño, es... o que te odio, o que el mensaje te lo quiero trasladar aunque me esté trabando. Pero si que se consigue que se traslade el mensaje, es ok. Sí, claro. Al final supongo que también pasará lo mismo en un podcast, ¿no? Al final que algo no vaya tan fino o que se cometan fallos de alguna cosa no necesariamente tiene que un impacto final en la cantidad de gente que puede llegar a escucharlo, ¿no? Y eso y claro, y también la clave de por qué a uno le encanta cómo toca o la clave de por qué este producto ha triunfado tanto, muchas veces es muy difícil de saber. Muchísimas veces obviamente hay factores, lógico, ¿no? Hay esto que hace que este producto guste más y pueda ser más interesante para la gente, pero hay muchas veces, imagino, en otras disciplinas pasa lo mismo, que esa clave es algo casi mágico, no sé, es muy, muy difícil de saber al 100%, de analizar. Creo que nosotros no tenemos una parte natural, digamos, que es muy, muy difícil de analizar muchas veces. ¿Te resulta más fácil analizarlo como intérprete o como espectador de un intérprete? Cuando dices... Yo creo que es más fácil escuchar a alguien, o sea, es más fácil en tercera persona. Por eso tú tienes un amigo, ¿no? Y es mucho más fácil poderle quizá recomendar algo, tú o un psicólogo o una tercera persona, ¿no? Que uno a sí mismo. Muchísimas veces, ¿no?
yo probablemente ahora me escuche, ¿no? Y diga, Dios mío, qué horror, ¿no? Con toda la razón, además, porque macho. No. Pero esto suele ser medianamente normal. Es decir, escucharse a sí mismo puede ser que sea más difícil a la hora de valorar, a la hora de tener una... Es que no eres del todo objetivo. Y sin embargo, cuando estás de espectador, sí que eres capaz de ver si me ha llegado el mensaje o no me ha llegado el mensaje. Sí. Supongo que depende del espectador, ¿no? Y habrá quien diga, pues me ha parecido fantástico, y quien diga, esto es horrible, pero creo que es un poquito más fácil, o sea, creo que analizarse, o sea, cuando pasa el tiempo es mucho más sencillo que en el momento. O sea, yo como tocaba hace 2 años, hace 3 años, cuando pasa un poco más de tiempo es mucho más sencillo o mucho más objetivo, si quieres llamarlo, de juzgar, de analizar, que ahora mismo. ¿Te grabas? Sí, ¿Y sí. te ves? Sí, quizá me debería de grabar más de lo que lo hago. Y eso obviamente es lo que está en mi lista de cosas que tengo que mejorar. Pero sí, grabarse es muy importante por esto mismo. Porque desde dentro no es lo mismo que desde fuera. Desde fuera, uno grabándose, escuchándose a sí mismo después, creo que es... tienes unos puntos más de objetividad que desde dentro, que cuando tú estás haciendo las cosas. Que en la carrera de un pianista te tienes que ir ventilando profes, en el sentido de que este profe me lo ha acabado, este profe me lo ha acabado, este profe ya no es referente, este no, necesito otro profe. Pues depende de cada uno, pero yo creo que en mi caso al menos lo más bonito, al igual que en la vida en general, yo creo que tú te tienes que quedar con las cosas de cada uno, o con las cosas que consideres útiles o buenas. Uh-huh. Y yo creo que con las personas es un poco parecido. Es que al final un profesor no tendría que ser algo distinto. Su profesión de quién es como persona. Entonces, tú lógicamente, a no ser que estudies con 5 profesores a la vez, pero lógicamente con 12 años no pensabas o no tocabas de la misma forma, o no, tu realidad era muy distinta a la que tienes ahora con 22. Pero, bueno, a lo largo del camino, si has ido cambiando de profesores, creo que puedes ir sacando, pues eso, que era importante, incluso después de años, ¿no? Después de años tú puedes comprender más cosas de las que igual no comprendías con 12 años y que te decían, esto es así, esto tal, y no... Entonces, eso, creo que también por una cuestión de respeto y demás, pero sobre todo porque creo que todo el mundo te puede aportar algo. Es que hasta un profesor de violín, que no sea tu profesor de piano, ¿no? Pero creo que todos... te pueden aportar cosas que tú puedes luego, digamos, añadir a tu mundo. Porque nuestro objetivo principal no es ser una copia de o ser mejor que, porque eso no existe. O sea, no. ¿Quién dice que Mozart sea mejor que Beethoven? No es mejor. O sea, es que no es posible decir que Rachmaninoff era mejor que Mussorgsky. Son cosas diferentes. Son distintos, son mundos distintos. O sea, no puedes decir que este pintor sea mejor. O sea, luego, lógicamente, hay un estándar de nivel, pero ya llega a un cierto punto, ¿no? O sea, ¿quién es mejor? ¿Haydn o Mozart? Pues habrá gente que diga, a mí me gusta mucho más Mozart, a mí me gusta mucho más Haydn. Entonces, ese es nuestro objetivo principal. Y por eso creo que todas las visiones, todos los profesores que tengas a lo largo del camino, profesores o... cualquier persona con la que te cruces puede ser, vamos a decir, de utilidad, o puede añadir complejidad a ese mundo que tú vas construyendo. ¿Que ahora cuáles son tus profes? O sea, ¿cuáles son los siguientes que te tienes que pulir? Vaya. A ver, yo ahora estoy trabajando con Daniel Blumenthal en Bruselas. ¿Este hombre de dónde es? Este es americano, es medio americano, medio alemán. ¿Vale? Uh-huh. Blumenthal tiene ese apellido así judío. O sea, él nació en Alemania, pero creo que ya por familia, sus padres creo que ya empezaron a trabajar en París. O sea, él ya con 4 años empieza a tocar el piano en París. Uh-huh. O sea, él es alemán, pero empieza en Francia, y luego él estudia en Estados Unidos, pues casi toda su carrera, y luego pues a los 31 o 32 años empieza a hacer varios de los grandes concursos para piano que existen, y gana premios en todos. Gana premio en el concurso de Ginebra, en el concurso de Sydney, en el concurso de
Busoni y luego gana premio en el concurso de Queen Elizabeth en Bruselas. Y es por eso, entiendo, porque la gran mayoría el jurado de piano en el Conservatorio de Bruselas, todos tienen relación con el concurso de Queen Elizabeth. Pues entonces es por eso entiendo que más tarde él ocupa cátedra en el Conservatorio de Bruselas. Y bueno, es muy interesante en algunas cosas. Esto como siempre. Es muy interesante en algunas cosas, en otras cosas puedes hacer menos caso. Pero eso, yo además estudié en Alemania, entonces en Alemania tenían como una escuela muy particular, y entonces yo quería ver algo totalmente distinto, y en ese sentido es totalmente distinto, y lo dicho, me quedo con unas cosas, al igual que del resto de profesores que he tenido, me he quedado con otras, y voy poco a poco buscando mi mundo o mi voz. ¿Cuáles son las escuelas más representativas en el mundo del piano? Hablar de la escuela rusa marcial. Sí, lo que pasa es que imagino que luego aquí también habrá mucha cosa política y tal, y entonces imagino que por eso luego en concursos fulano prefiere pianistas de otro sitio y tal, pero yo que no tengo ni idea ni tengo ninguna relación política de ningún tipo, ningún interés, la escuela rusa en piano probablemente es de lo más importante que ha habido. Claro, la escuela rusa también lógicamente tiene muchísimas influencias de otros países, pero en piano es lo más serio y en el sitio del mundo donde probablemente salgan mejores pianistas. También ocurre ahora en Asia, ¿no? Esto imagino que pasará también en otras disciplinas. En China pues están bastante locos, ¿no? Y bueno, y en Corea también están ahí con una educación bastante fuerte y distinta a lo que tenemos aquí. Que en tu caso, a la hora de ser pianista, es importante la respiración. Seguramente sí. Lo que pasa es que yo me emociono mucho en el escenario, y entonces yo creo que si respiro no me acuerdo. O sea, tú eres latino tocando, eres emocionable. Sí, no, pero sí, la respiración es muy importante. O sea, entiendo que la respiración es lo que te mantiene un poco tranquilo, ¿no? Pero, no sé, yo he probado... Es que esto es un mundo. O sea, otro pianista te dirá, sí, yo antes de salir al escenario hago meditación y tal. En mi caso, lo que mejor me ayuda a estar... vamos a decir, al 100% es la concentración. Eso es lo que a mí me funciona. Meterme absolutamente en lo que estoy haciendo y olvidarme del resto, de las cámaras o del público o de lo que sea. ¿Qué música te gusta escuchar que no sea clásica? Aquí me pillas, ¿eh? Porque mi caso es de esos casos raros donde, sin buscarlo, solo escucho música clásica. Es que, a ver, el tiempo también da para lo que da, y pues obviamente cuando estoy con amigos o cuando vas a algún sitio, obviamente yo conozco las cosas que se escuchan o lo más popular, pero nunca se ha dado en mi caso un momento en el que yo me he sentado en una mesa y he dicho, venga, voy a escuchar a Zetangana o a quien sea, ¿no? No se ha dado el caso. Yo siempre he escuchado desde pequeño música clásica, y como hay tanta y como el tiempo es tan escaso, pues ahí me he quedado. ¿No te ha sonado alguna canción de esta popular y decir, hostia, qué buena, esta me la pongo en favoritos de Spotify? ¿O no? No, o sea, sí que es verdad que he descubierto un poco el mundo también de cantautor. Hay algunos cantautores de los cuales no me vas a preguntar porque no te vas a decir el nombre, que me han parecido muy interesantes, incluso música muy bonita y letras muy bonitas. ¿En español o en español? Sí, vale. Sí. Sí, porque si ya no es en español, imagínate. En alemán, bueno, imagino que en Alemania habrá sus cantautores, pero es un poco distinto todo. Pero eso, sí que me he metido un poco, o he podido asomarme un poco al mundo de los cantautores, y ha habido cosas que me han gustado realmente. Pero eso, luego pues música comercial, como entendemos todos, a ver, hay cosas que están bien y que para cantar cuando estás de fiesta están chulas, ¿no? Pero
y que cumplen esa función fantástica, ¿no? Para mucha gente, pero no es mi caso. No, nunca he consumido, ni sabría decirte gente, ni nada. ¿Cómo te imaginas dentro de una década como pianista? Dentro de una década. Con 37 años, que contempla 27 años aquí, Chema. Pues a ver, me encantaría, vamos a decir, objetivos, ¿no? Me encantaría estar más en el escenario. A ver, si ahora tuviera 37 años, que el número de veces que he subido al escenario sea mucho mayor y de más calidad, lógicamente, es decir, que el escenario sea de mayor calidad. Y luego, lo que pasa que es uno de mis sueños, no sé si decirlo, ¿no? Esto de... Se queda grabado. Es mejor... Ya, se queda grabado, pero... Sí. Pero esto de... O sea, yo prefiero, antes que decir voy a hacer esto, prefiero hacerlo. Porque muchas veces cuando dices voy a hacer tal, muchas veces no se cumple, ¿no? Entonces... Pero, digamos, yo tengo un sueño, no voy a decir exactamente, pero mi sueño, uno de mis objetivos sería... yo estaría muy contento por volver a Zaragoza, que es digamos, pues donde me he desarrollado, ¿no? Y influir un poco en lo que ocurra musicalmente, digamos, por esta tierra, ¿no? Que luego se pueda expandir, pues fantástico, pero me haría muy feliz contribuyendo un poquito, digamos, a ese aumento en el nivel del piano en Zaragoza. Que es algo muy posible porque, obviamente, desde mi opinión personal, creo que siendo que tenemos en España las herramientas necesarias para tener un nivel mucho mayor, y en muchos sitios, de hecho, se está realizando, creo que mejorar el nivel un poquito es algo bastante factible. Y eso es una cosa que me llenaría a mí muchísimo. Sería uno de mis objetivos fantásticos. Entonces, ojalá que con 37 años pues haya podido ponerme con este proyecto, si se quiere llamar. ¿Que te sientes muy de aquí? Pues es raro porque hace 5 años yo no quería volver. O sea, porque... bueno, no sé, porque también las personas obviamente vamos cambiando de opinión y demás. Nunca me he sentido muy arraigado de decir yo soy de Zaragoza o yo soy español. Nunca he tenido esa sensación hasta hace muy poco. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues a ver, yo creo que sinceramente creo que si tú naces en un país como España, quien acaba terminando su vida en un país como Alemania, por ejemplo, que es el país donde yo he vivido, creo que tienes que tener una serie de factores que tengan tanto peso como para tú acabar viviendo allí. ¿Por qué? Porque las condiciones generales, es decir, ya no es la comida que lo dice todo el mundo, o la gente, o el tiempo, el frío que puede hacer, eso en mi caso es más o menos... Pero yo creo que lo más complicado es la luz. Y yo creo que si nunca has vivido en otro sitio que no sea España o que no sea un sitio, o en Italia, o sitios donde quizá haya mayor número de horas de luz y haya sol prácticamente siempre, no lo aprecias tanto. Es decir, en Alemania tú tienes mitad del año, desde septiembre, octubre hasta mayo, que tú no ves el sol. Pero no lo ves, o sea, no es que salga como aquí un poquito, no lo ves y tú te despiertas, da igual que sean las 6, las 7 de la mañana, las 6 de noche en invierno, lógicamente, pero a las 7 de la mañana, a las 11 es un cielo gris, sin luz. Y a las 4 de la tarde es noche cerrada, pero absolutamente cerrada. Y también hablamos de una cultura distinta donde, lógicamente, por estos factores, pues la gente es mucho más... se queda más en su casa, es mucho más cerrada, es mucho más individual en ese sentido. No verás gente por la calle, ¿no? Y por eso, recientemente, estas cosas las he ido absorbiendo mucho más. Me he dado cuenta de lo importante que es, ¿no? Porque si ya es estresante o ya es un poco... complicado tener que estar estudiando X horas diarias o tenerte que enfrentar a estrés diario o a la vida normal, ¿no? Si encima tú tienes un tiempo horrible y una situación un poco complicada, pues bueno,
sea, este es el motivo, sí. Se toca mejor con luz de Creo sol. que se vive mejor. Yo creo que tocar no es separable de... O sea, creo que De la vivir. profesión... Yo creo que cualquier persona que sienta pasión, que lo que hace es porque le gusta, creo que no se separa del todo de quién es como persona y de la profesión. Yo entiendo que, porque a mí me ha pasado, si tienes que estar trabajando, ya no... O sea, yo en mi caso nunca he trabajado de otra cosa que no tenga que ver con la música, con lo que yo hago, ¿no? Pero me ha tocado trabajar o me ha tocado tener alumnos, ¿no? Que quizá no he querido tenerlos. O sea, es decir, yo estoy haciendo un trabajo que no me mueve, que no me apasiona. Yo puedo entender que si es el caso de algunas personas y que obviamente puede ocurrir, pues creo que tú necesitas, o sea, creo que bueno, que hay una serie de cosas que pueden, digamos, ayudar en eso. Que tocando aquí en España cuando tienes luz, ¿te acuerdas de la oscuridad alemana? Es decir, cuando estás tocando aquí decir, hostia, qué maravilla. A ver, es que aquí es maravilloso el hecho de que a las 4 de la tarde sea muy de día. Y yo en mi caso, como artista, para mí lo externo es muy importante. Todo lo que es inspiración es fundamental, porque al final tú te pegas 8 horas tocando Mussorgsky y ya no tocándolo de arriba abajo, estudiando, no sé, una cosa muy mecánica que obviamente hay inspiración poca. Entonces tú necesitas siempre motivos, ¿no?, por los cuales tú seguir con tu trabajo artístico y obviamente para vivir el día de mañana, en mi caso, ¿no?, pues tener un tiempo fantástico y la gente súper simpática es una cosa que, bueno, que me incita a seguir trabajando. Que te voy a poner un vídeo, a ver Sí. qué opinas, ¿vale? Es muy sencillito. No será Mozart, ¿no? No, ya verás cómo no. ¿No? Lo has nombrado. 15 años. 15 años haciendo música y a mí me gusta cuando me lo dicen mucho en las entrevistas, lo de, bueno, es que ha sido en poco tiempo te has convertido. Digo, ¿cómo que en poco tiempo? ¿Cuánto es poco tiempo para ti? Porque yo llevo haciendo música y vamos. La mitad de tu vida. Claro, y la mayoría del tiempo que he estado haciendo música no he tenido éxito. O sea, yo tengo un éxito relativo desde hace 4 años, un éxito de verdad desde hace 3. ¿Cómo lo ves? Bien, o sea, yo entiendo la reflexión. Lo que pasa es que, claro, él entiendo que su definición de éxito es ser famoso. Porque yo imagino que, efectivamente, si él lleva, no sé si ha dicho 13 años o 15 años haciendo música y luego en los 2 últimos ha sido famoso, que cuando su definición de éxito es ser conocido. Y en mi caso, yo creo que bueno, ya es un éxito trabajar o hacer lo que a uno más le gusta. Entonces yo creo que o lo mezcla o simplemente su definición de éxito es efectivamente ser conocido o que la gente lo conociese o que tuviera las oportunidades que tiene en los 2 últimos años. Que otra cosa que deriva de esto de C. Tangana, ¿qué parte hay de pasión y qué parte de constancia de trabajo? Yo creo que sin constancia, muchas veces digo creo, pero realmente no es creo, es así. Sin constancia y trabajo, yo creo que no puedes hacer prácticamente nada, porque nadie nace sabiendo tocar el piano, o nadie nace sabiendo actuar, o nadie nace haciendo el podcast más fantástico del mundo, ¿no? O sea, el trabajo y la constancia es fundamental, probablemente el 95%, es que es muy difícil de cuantificar, ¿no? Pero una parte fundamentalísima, y luego la pasión es lo que empuja. Es decir, es lo que te permite que un día no tengas ganas, es lo que te permite pues que cuando es vacaciones pues te toca estar trabajando, ¿no? Es un poco el fuelle fantástico, ¿no? La pasión. Que una cosa por la que siento curiosidad, ¿el piano perfecto ya está fabricado? No lo sé, ¿eh?
Es una pregunta bastante curiosa y muy, muy interesante. ¿El piano perfecto esté fabricado? Seguramente el piano no... Digamos que el piano es un vehículo, una herramienta. Entonces, a lo largo, es que Mozart no tenía ni de lejos el piano que existe hoy en día, ¿no? Pero lo que ha ido ocurriendo a lo largo de la historia es que los seres humanos teníamos ese lenguaje en la cabeza y el piano o el violín o la trompeta, digamos que era la herramienta por la cual tú expresabas lo que querías expresar. Entonces yo creo que al final el piano ha ido evolucionando, ¿no? Ha ido intentando llegar un poquito a ese ideal que buscan los artistas, pero seguro que de aquí a 100 años tengamos un piano totalmente distinto. ¿Sí? ¿Tú crees? Seguramente. Bueno, la historia te lo dice, ¿no? Claro, y obviamente pues todos estos avances van ligados con el resto de cosas, ¿no? Pues, pero sí, seguro, o sea, de aquí a 100 años pues seguramente el piano sea un poquito distinto. Pero la imaginación no, es por eso por lo que los músicos clásicos o los artistas sigamos tomando obras de Mozart, porque Mozart hablaba de nosotros. O sea, Mozart hablaba de sentimientos y todos nosotros tenemos sentimientos, todos hemos estado contentos, tristes, nos hemos sentido frustrados o desesperados y todos estos compositores hablaban de eso. Cuando Mozart habla o escribe algo, digamos, fúnebre, es decir, para despedir a un ser querido, que puede ser el conde de no sé qué, el conde de no sé qué no es a quien va dedicada la obra de Mozart, va dedicado a cualquier persona que ha fallecido, ¿sabes? Entonces, por eso es por lo cual seguimos teniendo tan presentes y por eso, que también es una forma de volver al comienzo, ¿no? De por qué, si la música está pasada de moda, la música clásica, yo creo que no. Por esto mismo, o sea, porque creo que los seres humanos, aunque pues cada vez tengamos coches que luego llegarán y volarán, ¿no? Y esas cosas, creo que somos en lo esencial los mismos que hace 500 años. ¿Tú crees que la inteligencia artificial acabará afectando a la música clásica o ya lo está haciendo? Pues mira, aquí esto es muy, muy, muy curioso porque cuando yo estaba aquí en el conservatorio, tendría 16 años, un día en una clase, una profesora sustituta además, no recuerdo la asignatura, nos puso un ejemplo que se había hecho ya con lo que ahora se conoce como inteligencia artificial, que en ese momento pues no se hablaba de eso, lógicamente, estamos hablando de hace pues más de 10 años. Y nos puso un ejemplo, se ve que ya se estaban haciendo programas de una fuga, que es una forma musical, compuesta por ordenador. Y ella nos dijo, nos hizo la siguiente pregunta antes de escuchar. Mira, quiero que una clase pequeñita, quiero que me digáis si esto está hecho con IA, con ordenador, o esto está compuesto, esto es de alguien. Y yo en mi caso dije que eso era compuesto por un ordenador, pero yo tenía una compañera al lado que dijo que eso era de alguien. Entonces, es probable que pueda engañar. Es probable que sea una cosa que pueda engañar en un futuro a bastantes personas, pero es probable que todavía, como al final la música tiene que ver con el ser humano, yo creo que va a seguir habiendo música clásica siempre. Sí, al igual que sigue habiendo lenguaje, va a seguir habiendo lenguaje siempre hasta que, pues todo lo que duremos, ¿no? Que hablabas de una compañera, has tenido un mogollón de compañeros en tu vida musical, digamos, artística. Sí. ¿Por qué tus compañeros o muchos de tus compañeros no han seguido y tú sí? Por no han seguido, ¿te refieres? ¿Nos referimos a que no han seguido con el piano o que han dejado, digamos, el piano y han hecho otras cosas o que no han seguido, digamos, estando en el escenario? Estando en el escenario. Estando en el escenario. Pues esto es lo que es un poco complicado de analizar, pero yo creo que hay muchos factores, ¿no? Pero por resumirlo así muy, muy generalmente, seguramente haya dos los más importantes. Uno sea el talento, ¿no? Y esto es seguramente
esto es lo mismo en cualquier profesión, ¿vale? El talento y luego el trabajo. O sea, yo no... Todos estos pianistas que te nombraba antes, Richter decía que estudiaba 13, 14 horas diarias, ¿vale? Y entonces, claro, es una casualidad. O sea, yo aquí el libro que tengo, ¿no? Habla de todo lo que trabajaban Michael Jordan y Kobe Bryant, ¿sabes? Y obviamente que eran jugadores de baloncesto fantásticos, pero casualmente también seguramente trabajaban más que sus compañeros. Entonces, ¿sabes? Yo miro atrás y no sé exactamente cuántas horas trabajan el resto, pero sí que sé que muchos no estudiaban lo que podía yo estar estudiando. Entonces, creo que es esa combinación. Es este elemento de talento, de predisposición y de trabajo. Te voy a hacer un test rápido. Sí. ¿Vale? Y tú me eliges qué es lo que tienes un poco preferencia, ¿vale? Vale. ¿Beethoven o Chopin? Beethoven. ¿Filarmónica de Berlín o Filarmónica de Viena? Muy difícil, ¿eh? Los dos. Voy a decir Berlín, porque he vivido en Alemania y... Por querencia, ¿no? Por si te llaman. Sí, porque ahí está al lado, a 2 horitas en bus. ¿AC/DC o Metallica? Metallica me suena mucho, así que AC/DC. Pues ya te vas a sacar. ¿Karol G o Shakira? Shakira. ¿Por qué? Hombre, porque Karol G... No sé. No sé quién es. ¿Sabes quién es Karol G o no? Sé quién es, pero creo que Shakira es Shakira. O sea, si tuvieras que cantar una canción de Karol G, no me la sabría. No, pero de Shakira sí, la del Mundial seguramente me suene. El Waka Waka. Sí. Oye, ¿qué consejo le darías a una persona que está empezando a tocar el piano y es un adolescente? Si tuvieras, bueno, de hecho tienes ese tipo de perfiles seguramente muy cerca. Sí. ¿Qué consejo le darías? Pues el primero, que no solamente es para la música, yo creo que es en general, que cuando eres pequeño sigas lo que a ti te gusta o tus sueños, ¿no? Como se dice. Y que trabajes lo máximo posible. O sea, porque de alguna forma, si no encuentras la forma más rápida de llegar a un sitio, siempre buscándola, al final la vas a encontrar. ¿Sabes? Muchísimas veces aprendes de errores y trabajando, creo que trabajar, hacer cosas, ¿no? y dedicar mucho tiempo a algo es la mejor manera de cometer errores, aprender de esos errores y de mejorar. Qué grande. Que esto se llama morir de éxito. Para ti, ¿qué es? Lo hemos comentado un poco, pero para ti, ¿qué es el éxito personal y el éxito profesional? Entendiendo, o sea, yo creo que el éxito debería de ser digamos, que cada uno pueda vivir, o sea, que cada uno pueda desarrollar su forma la manera en la que le gustaría vivir. Es decir, creo que no todos deben de ser el mejor en algo, ni todos deben de, no sé, de tener 3 coches, o no todos tienen que estar saliendo a un escenario y tocar en público, ¿no? O sea, creo que eso es muy importante porque además como sociedad es fundamental. Pero luego, en mi caso, ¿no? Mi éxito personal pues sería tener una familia en este caso con mi pareja, y tener pues seguramente un hijo o 2 y darle las mayores herramientas, la mejor educación posible para desarrollar su vida como quieran. Y luego profesional, pues lo he mencionado un poquito, pero la primera sería pues desarrollar mi carrera como pianista lo máximo posible, que eso es importante. Y luego, pues es que, o sea, la educación me parece algo fundamental y creo que es la diferencia entre un chaval que quiere hacer las cosas de una forma y no lo consigue y otro. O sea, un profesor puede cambiar la vida de una persona. Y a mí me encantaría, pues, sin desvelar así mucho, me encantaría organizar o influir un poco en la educación de Zaragoza en este caso o de donde toque.
Más o menos intuyo por dónde puede ir, ¿eh? Pues, más o menos. Oye, aquí nos gusta conocer un poco más al entrevistado de una forma más profunda y ponemos una línea de la vida, de los 0 a los 60 años, que no es tu caso, Sí. y le damos dos puntos rojos y 2 puntos amarillos. Los puntos rojos significan momentos en los que ha sido más dura su vida y los puntos amarillos con la sonrisa en los que han sido más satisfactorios. Si tuvieras que destacar 2 puntos más duros Sí. y 2 puntos más satisfactorios, ¿cuáles serían en tu vida profesional y en tu vida vital? Sí. Esto es ahora mismo, ¿vale? ¿Sí? Esto es casi ahora mismo, pero es antes. A ver, queda muy bien, ¿no? Al principio y al final, yo diría que así. Explícame. Explícate. A ver, yo de pequeño, pues eso, era muy feliz con el piano y al final, pues como todo niño pequeño, pues no tenía ese grado de conciencia, ¿no? De consciencia que puedes tener más adelante, ¿no? Entonces eso, para muchas cosas, es una cosa que luego he ido aprendiendo a volver a recuperar, ¿vale? O sea, es que yo creo que la conciencia puede hacer que en una entrevista o en un escenario te mueres de miedo, ¿no? O simplemente, pues como un niño, puede ser que estés y ya está. Y luego, pues aquí sería más o menos, sin meterme así mucho en detalle, bueno, un poco desde los 13 años a los 20 y algo, que es más o menos yo me fui a Alemania con 17. Entonces, siempre yo creo que es un poco el periodo más complicado, donde tú empiezas a desarrollar criterio propio, a desarrollar... O sea, yo con 17 me voy yo solo, ¿no? Entonces empiezo a ver otras cosas y empiezo a querer construir mi vida. ¿Vale? ¿Quién quiero ser? Que obviamente esto no quiere decir que ahora mismo soy lo que quiera ser, pero Sí. que después de tiempo, trabajando y haciendo una serie de cosas, pues puedo decir que finalmente estoy en el camino en el que quiero estar, con la gente con la que quiero estar y con las cosas, vamos a decir, bastante más claras que antes. Aunque lo de cosas claras, yo creo que es muy difícil decir exactamente lo que quiero, ¿no? Pero sí, muchísimo más enfocado, o sea, y producto de eso ha sido, pues eso, la beca Pilar Bayona del 12 de diciembre y otras cosas, ¿no? Que durante esa época pues se atragantaron un poco. ¿Eres más emocional o más racional? Yo soy más emocional, yo creo. Bueno, yo creo no, seguro. Lo que pasa es que en la vida hay muchas veces que tienes que ser muy racional. O sea, de hecho, el problema de la emoción es ese, ¿no? Que tú quizá no sea la mejor guía, pero yo soy emocional, pues eso, desde pequeño. Entonces, no es queriendo, ¿sabes? No es una cosa que yo elija. Y yo creo que para tocar el piano me viene bien. Te iba a decir, yo creo, desde fuera, aparentemente pareces muy racional, pero seguramente te lo contendrás por diferentes circunstancias, por tu educación, por ciertas cuestiones, y tocando el piano eres más emocional. Sí, al final, tocando el piano, al igual que escuchando música, uno está en un mundo, digamos, de la expresión, de los sentimientos, de todo esto, ¿no? Y bueno, al igual que cuando uno está con su mejor amigo, ¿no? O sea, no está de la misma forma que en otro entorno. Entonces, bueno, sí, yo soy mucho más emocional que racional, pero intento, en todo lo que vea, que es muchísimo más, creo que me va a facilitar la vida, ser lo más racional posible. ¿Que has llorado tocando el piano? Tocando no lo sé. Escuchando sí. Escuchando música 100%. Tocando yo diría que no. Es que no... O sea, hablando en escenario... A ver, igual estudiando puede ser. Pero en escenario es que no tienes la cabeza para... O sea, Claro. O sea, tú estás... Si ya estás pensando en otras cosas de lo que estás haciendo, ya mal. Porque cuando eras pequeño, es curiosísimo, cuando eres pequeño y eres inconsciente, yo pensaba de todo. Yo estaba tocando el piano y puramente por memoria muscular salía todo.
Y sin fallos de memoria ni nada. Que eso es una cosa que habría que analizar, o sea, yo a mí mismo, lógicamente, porque es una cosa que todos les pasará, que dices, ostras, ¿cómo puede ser que no estaba metido y no estaba metido en lo que yo estaba haciendo, ¿no? Ni concentrado ni nada, y salía todo bien, ¿no? Y obviamente tú no tenías miedos ni tenías nada de eso, pero eso sí, o sea, claro, llorar, pues he llorado escuchando pues, la última sonata de Schubert, por ejemplo. Esta es una de las que... Sí, claro, es fantástica. Esta me la voy a escuchar, ¿eh? Esto me lo voy a escuchar esta noche. El segundo movimiento, pues el segundo movimiento. Es el segundo movimiento de la última sonata de Schubert. Es la sonata en si bemol mayor. Los movimientos 3 y 4 son... Es que es una sonata muy larga, ¿vale? Estamos hablando de una sonata, normalmente es ya una obra más intelectual, vamos a decir. Yo lo recomendaría la primera vez a alguien escuchar una sonata, pero las sonatas tienen movimientos. Y este segundo movimiento es un movimiento cortito. Y sabiendo que Schubert está a punto... O sea, Schubert se moría ya, la compone nada... Al final y tú ves eso y claro, las armonías que él utiliza, esto que hemos dicho de mayor y menor, ¿no? Una tonalidad mayor, que si tuviera un piano lo mostraría así rápidamente, y una menor se entiende muy fácil, lo cual que no necesitas una educación enorme para y él obviamente esto es un mensaje, ¿no? El segundo movimiento es en modo menor, ¿vale? Es un movimiento trágico, pero incluso al final, cuando utiliza el modo mayor, es todavía más triste. Su modo mayor, su forma mayor de ver la vida, ¿no? O sea, es todavía más triste. Y obviamente, pues él se estaba muriendo, tenía 31 años y eso. Y quien quiera ver la vida de Schubert, pues no debía ser no debió de tener una vida muy, muy bonita. Oye, y si estás de bajona, ¿qué canción de subidón te pondrías de música clásica? Pues, no sé, la marcha turca de Mozart, el concierto de Tchaikovsky, el principio, es que no necesitas escuchártelo entero, el principio, los acordes del principio de piano, no sé, algo muy feliz, ¿no? El concierto de Navidad, ¿no? Algo así, ¿no? Que tocan todo valses de Strauss y cosas muy felices. Sí, algo así, supongo. Qué bueno. ¿Y tú te pones, escuchas música en función también del estado que tienes, el estado anímico que tienes? Seguramente. Lo que pasa que, claro, esto y lo sabemos todos con nuestra profesión, ¿no? O sea, no es lo mismo, no se consume de la misma forma alguien que se dedica a eso todos los días que alguien que no... En mi caso no suelo... Es que imagino que quien simplemente disfruta la música clásica sí que en base del estado del ánimo puede decir, pues hoy un nocturno de Chopin, que es algo así más romántico, más tal. Pero claro, en mi caso yo no diría... No, es simplemente por apetencia, en mi caso. Un día me despierto y no sé muy bien por qué. Igual llevo sin escuchar esta obra pues 3 años. O no lo tengo, pero me despierto con eso y escucharlo es fantástico. ¿Sí? Sí, claro. Tienes manietas de esas, ¿no? Que te despiertas y dices, ostras, hoy tengo apetito de esto. No, pero me refiero, es la forma en la que yo normalmente pues consumo lo que yo hago, ¿no? Que es de esa, por apetito. Y luego, pues lógicamente, pues si tienes que estudiar Mussorgsky, pues escuchar Mussorgsky es fantástico también. Porque dices, mira lo que hace ese, mira lo que hace el otro, mira ese se lo inventa todo. Sí. Que aquí da un consejo el anterior entrevistado al presente y el presente al siguiente. Te digo, el consejo que nos dio Ana Muiciela para ti, que es una astróloga muy bien, jolín, y experta en tarot. Ostras. Te dijo lo siguiente. Sí. Cuestiónate todo lo que ves y busca las capas. No des nada por hecho. Muy bien. Sí, muy bien. Pues yo diría, también es otra obsesión mía, que lo que tú ejerzas al nivel que tú hagas, porque lo he dicho, en mi caso yo comprendo que tiene que haber de todo y no tienes por qué ser ni el pianista, porque es tan importante tener un muy buen profe de piano como tener un muy buen entrenador de tenis, y no necesariamente el que juega genial al tenis es un gran entrenador, o al fútbol. Y por eso necesitamos absolutamente todo, ¿no? Y una de mis mayores obsesiones es que la profesión que tú ejerzas tiene un grado de responsabilidad, ¿vale? Lógicamente un médico puede tener una responsabilidad enorme, ¿no? En mejorar la vida de una persona que sufre,
o simplemente en prevenir o no un cáncer, que eso es una gran diferencia, ¿no? Pues fíjate la importancia o la responsabilidad que puede tener un médico, pero un profesor también tiene una importancia enorme. Quizá una persona, un panadero, quizá, o al menos yo, lógicamente, no veo que tenga tanta responsabilidad en ese sentido. Pero por eso digo que ciertas profesiones tienen muchísima responsabilidad, porque no trabajamos para nosotros, sino para el resto. Y yo diría que un respeto absoluto y una seriedad absoluta a lo que tú haces, e intentar desarrollar lo que uno hace de la mejor manera posible. Porque eso marca la diferencia para muchas personas, muchos chavales. Yo he visto chavales que han tenido malos profesores y no han podido hacer lo que querían. Lo mismo, ejemplos con gente que se dedica a la salud, ¿no? Entonces, el consejo sería ese, que hagas lo que hagas, intenta hacerlo lo mejor posible. Al nivel que tú quieras, o sea, no tienes por qué ser el mejor futbolista del mundo, pero que a lo que tú, en el registro en el que tú estés, que lo hagas lo mejor posible. Porque no sabes si para un chaval, pues eso, vas a ser la diferencia o le vas a fastidiar. Que esto me recuerda a un consejo que dio, además lo has dicho cuando antes de empezar la entrevista, el general de brigada de la Guardia Civil, Luis del Moral, que estuvo en el 23F y demás, me contaba, el consejo que dio fue: haga lo que hagas, sé profesional. Claro, totalmente. Porque eres ejemplo de alguien. Totalmente. Pues fíjate, es exactamente parecido a lo que... Totalmente. Es decir, pues un poco también desde su perspectiva de tener un cargo y una jerarquía, decir, joder, tienes que hacer lo mejor posible las cosas porque te están viendo y eres ejemplo. Con totalmente. Lo cual, esfuérzate. Bueno, a todos los invitados les pido que traigan un objeto con el que se sientan identificados o que signifique algo para ellos. Tú, Chema, ¿qué has traído? Pues ahora he traído un libro que estoy leyendo, o sea, voy por la mitad, pero ya sin haberlo acabado, creo que es algo que puede ser muy recomendable para comprender una profesión como el piano, como estar en un escenario, ¿vale? Que es el libro de Winning, que supongo que en español se llamará Ganar. No sé si lo tengo que enseñar así o algo. Fenomenal. De Tim Grover, que fue, entre otras cosas, pues el coach de Kobe Bryant y de Michael Jordan. Y bueno, él cuenta un poquito, va de ganar, de lo que significa ganar, de lo que se requiere para ganar, y ganar puede ser aprobar un examen. O sea, ganar al final es pues llevar a cabo algo con éxito, ¿no? Entonces, y puede ser desde la cosa más pequeñita a lo más grande. Entonces, cuenta, creo que es un libro, porque es un libro bastante pequeñito, pero cuenta de una forma muy sintetizada, muy, muy bien. O sea, no hay línea. Normalmente cuando leo un libro que creo que pueda merecer la pena ser releído, lo marco, ¿no? Marco algunas líneas que me parezcan importantes para ir al grano, vamos a decir. Y en este tengo casi todo subrayado. Y eso, y creo que creo que ayuda a entender mucho, digamos, la lista de cosas, la lista de obstáculos que puedes encontrarte a la hora de enfrentarte a un objetivo importante. Y eso, y cualquier persona, o sea para estar en un escenario o para un deportista, creo que es una cosa que es muy importante, y a mí me ha servido muchísimo. En las últimas semanas me ha servido bastante. Entonces, por eso quería traerlo, porque ya que hemos hablado un poquito de qué supone estar en un escenario y la constancia y el trabajo que lleva, pues no es la profesión más dura ni la más sacrificada. Tiene muchísimo que ver con otras profesiones de un alto nivel, ¿no? Y creo que es muy reconfortante leer cosas que a veces uno no encuentra fácilmente en el mundo que te rodea. Entonces, bueno,
por eso me parecía una buena excusa para sacarlo. Sí, sí. Que aquí ejercemos mucho la gratitud y damos las gracias. Por eso siempre damos las gracias a los invitados que vienen aquí a morir de éxito. Pero siempre pregunto también, porque la gratitud cambia fisiológicamente el cuerpo. O sea, secretas otra serie de hormonas diferentes a cuando estás triste o cuando ejerces otra serie de cuestiones. Pero la gratitud mejora el estado, ¿no? ¿A quién le darías las gracias? ¿A quién le debes más gracias en tu vida? Vale, pues primero a mi pareja, a mi novia, a Alba. Y luego, obviamente, es que esto imagino que al final puedes hacer una lista, ¿no? Enorme, pero por poner así prioridad, obviamente yo diría también a mis padres, pero luego, digamos, en el mundo profesional, pues a Daniel Blumenthal, ¿vale? Que es mi profesor ahora mismo, a Marcus Thomas, ¿vale? Del que yo acabé mis estudios y dije, qué horror, tal. No acabé muy contento, pero fíjate, ahora pues estoy muy agradecido. Y luego yo diría a Rubén Lorenzo, ¿vale? Que es con quien estudié aquí en Zaragoza. Ramón Col, que bueno, falleció hace, diría, un par de añitos, pero también me cambió un poco la vida. A Ángel Tahuenca, que fue mi primer profesor de verdad, vamos a decir, en la escuela municipal aquí en Zaragoza, que ahora, si no me equivoco, está en el Conservatorio Elemental. Y recientemente, aunque solamente he tenido un contacto con él 3 veces, pero hay veces que, o sea, en muy poquito tiempo te pueden cambiar la vida, ¿no? Y conocí a Nikolai Demidenko, que es un pianista extraordinario que ahora está dando clases en Madrid, y tuve 3 charlas con él que me cambiaron bastante, pues, la vida. Entonces, a todas estas personas, ¿no? Y bueno, luego hay muchísima gente por ahí que también se las merece. Chema Inglés, espero verte llenando grandes salas. Ojalá. Espero que vengas aquí dentro de 10 años y nos busques un huequecito en esa apretada agenda entre concierto y concierto para poder verlo. No sé qué va a crecer más de aquí a 10 años, entonces igual tengo que estar llamando a la puerta. Hola, yo vine aquí. Me temo que no. Yo ya estaré mayor. Todos te quedan años por delante. Que muchas gracias por venir. Aquí tienes tu casa en Morir de Éxito. Pues encantado. Un gusto enorme. He estado muy cómodo, me he sentido genial y estoy muy agradecido de que me hayáis podido... de que hayáis abierto, digamos, las puertas de vuestra casa. Eso es. Esta es tu casa. Muchas gracias.